Les decía que la sesión se interrumpió porque ahí queríamos visualizar un tema de un video, perdón, de Cantinflas, pero no nos dejó. Entonces vamos a compartir la pantalla, ¿ok? Ok, me dice que no se puede compartir la pantalla. Aquí me está indicando este error. Vamos a volver a repetirlo, a ver si nos deja, si nos da oportunidad de volver a compartir la pantalla para que podamos continuar con el tema. No se preocupen, como quiera les voy a compartir esta presentación. Vamos a grabarla y ustedes van a tener oportunidad de visualizarla dentro de la plataforma, ¿ok? Para que no se preocupen. Si tienen alguna duda con respecto a las actividades que hemos estado subiendo en la plataforma o o dudas de los trabajos que entregaron o que tienen pendientes, por favor, escríbanme a veronica.valencia@nl.edu.mx, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar, jóvenes. Ok, entonces decíamos que estamos aquí con la presentación de los textos expositivos. Decíamos que no todas el conjunto de frases sobre el mismo tema es un texto. Estábamos viendo el video de Cantinflas que no lo pudimos visualizar. Él estaba en este video hablando del átomo y decía todo menos lo que era un átomo. Entonces aquí tenemos la pequeña definición de lo que es un átomo y decíamos que el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Esto que está aquí, la definición de átomo tal cual, esto sí constituye un texto expositivo. Las frases que en su momento estaba diciendo este personaje sobre el átomo, de ninguna manera constituye un texto y mucho menos constituye una expresión oral correcta. Por eso decíamos del verbo cantinflear, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, por favor levanten su manita y si no, continuamos. Aquí la pregunta es, con estos conocimientos que ustedes tienen hasta hoy, ¿se atreverían a escribir? Vamos a ver la función del texto. La intención comunicativa de un texto define la función que está cumpliendo o debe de cumplir este texto. Los textos pueden cumplir una o varias de las siguientes funciones, es decir, pueden ser referencial o informativos, poética, emotiva, fática, connotativa o apelativa y metalingüística. Esto, jóvenes, ustedes ya lo vieron semanas atrás. Ahorita, en la semana número 10, estamos en los textos expositivos. Esos conocimientos que ustedes desarrollaron durante las primeras semanas, vamos a ejecutarlos, a compartirlos, ¿sí? En esta semana con los textos que vamos a ir viendo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Les decíamos, estamos presentando nuestra presentación. Ok, vamos con la siguiente lámina. La siguiente lámina, jóvenes, habla de las tres funciones en los textos expositivos que decíamos que es referencial o informativa, connotativa o apelativa y metalingüística. Estas tres funciones han existido desde los tiempos ancestrales, desde que el hombre empezó a escribir o a darse a entender con sus semejantes. Y los vemos, estas tres funciones de los textos, pues en diferentes jeroglíficos. Aunque no lo entendamos, nosotros sabemos que
esos textos que están ahí o esos jeroglíficos que están ahí tienen una intención. Su intención puede ser informativa, su intención puede ser connotativa o apelativa o de metalingüística. Decimos, en el signo egipcio del, no sé, estoy inventando, de un ave, a lo mejor significa que va a llover mañana, ¿verdad? No sabemos, no hablamos egipcio. Pero tienen una intención de informar, una intención de apelar o una función metalingüística como tal, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver los ejemplos y vamos a ver primero qué es referencial o informativa. Les digo, todos estos temas ustedes ya lo vieron semanas atrás. Esto nada más es un pequeño avance de lo que vamos a estar viendo en los textos expositivos. Muy bien. La función referencial o informativa es la función del lenguaje que se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea. Los objetos, las personas, los hechos. Por ejemplo, la capital de Francia es París. Esa es la principal función del lenguaje, que puede referirse a cualquier cosa. El Cerro de la Silla es el ícono representativo de la ciudad de Monterrey. Eso todo el mundo lo sabe y esa es una referencia o es información. Es referencia porque si yo digo el Cerro de la Silla, me acuerdo, Monterrey, ¿sí? Si yo digo, no sé, las tortas de tamal, el DF, ahora Ciudad de México, ¿sí? Es una referencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, vamos a continuar ahora con los otros ejemplos que son las funciones connotativa o apelativa. ¿Qué es esto? El emisor, o sea, la persona que está hablando, apela al receptor, es decir, recurre a una persona esperando de ella su capacidad de reacción o respuesta frente a una determinada situación o cuestión. Por ejemplo, la función apelativa suele utilizar los siguientes elementos: el vocativo, el modo imperativo y el modo interrogativo. Oye, ya sonó el timbre para ir al descanso. Oye, ¿sabes si vamos a entregar la tarea el día de hoy? Oye, ¿sabes si va a haber clase de matemáticas mañana? ¿Sí? Y aquí algunos ejemplos. José, ¿puedes ayudarme a cargar esta maleta? ¿Cuál es el vocativo? José. ¿Cuál es el imperativo? Aquí le está pidiendo un favor. ¿Puedes ayudarme a cargar una maleta? Pero si yo digo, José, cierra la puerta, es imperativo. ¿Están de acuerdo? En el siguiente ejemplo, deténgase o disparo. Aquí no hay vocativo como tal, pero el vocativo está implícito. Si tú escuchas a alguien que te dice, deténgase o disparo, sabes que el vocativo en automática es tú, es usted. Y pues es de modo imperativo, detente o disparo, ¿ok? Sí nos va quedando claro, jóvenes, cómo todos los conocimientos que hemos estado adquiriendo durante las primeras semanas los vamos a venir a plasmar en esta semana con los textos expositivos. Luego tenemos, jóvenes, los ejemplos de la metalingüística. Aquí algunos de los jóvenes se confunden mucho porque no queda muy bien claro qué es metalingüística. Es así como que muchas lenguas o de qué se trata. No es muy complicado. Más bien la metalingüística expresa la preocupación y la reflexión sobre los elementos propios del lenguaje, lo que permite aclarar dudas en el uso de la lengua. En este caso es el uso de la lengua español, ¿no? Comprender los significados de las palabras y funciones y encontrar formas de expresar correctamente los mensajes. En la función metalingüística es frecuente el uso de las comillas para distinguir aquellas palabras de las que se está hablando con respecto al enunciado. Por ejemplo, la palabra él lleva solo tilde cuando cumple la función de pronombre personal. De lo contrario, él, si funciona como artículo, pues no lleva acento, ¿sí? ¿Qué significa otorrinolaringología? Y lo pones así entre comillas. Estamos haciendo una observación para conocer el significado de esa palabra. Algún estudiante me decía, oiga maestra, entonces la metalingüística puede referirse así como que a las reglas o a la gramática, o es un conjunto de todo eso. Les decía, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo en nuestro segundo idioma, que puede ser el inglés, siempre decimos, es que es al revés, es que es al revés. En español es el gato verde.
y en inglés es green cat. Ay, ¿por qué? Es metalingüística, es la metalingüística de esa lengua, de ese idioma, ¿sí? ¿Sí lo está quedando claro? ¿Dudas, jóvenes? Por favor, levanten su manita o aquí en el chat, con mucho gusto pueden participar. Muy bien, entonces lo que estamos viendo, por si ya se les está olvidando, son las funciones de los textos expositivos son referencial o informativa, connotativa o apelativa y metalingüística, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Vamos a vamos a ver si hay alguna duda aquí con sus compañeros. Les recuerdo que esta sesión se está grabando. Bien. Hola. ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a nuestra presentación, jóvenes. Muy bien. Ahí estamos viendo las funciones de los textos expositivos, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver las características de estos textos expositivos. Cada texto es diferente dependiendo de su intención comunicativa y de la función que esté cumpliendo en determinada situación. Esas diferencias se manifiestan tanto en las características externas o visibles, es decir, la forma del texto, como en las características internas o de contenido, es decir, el fondo. Vamos a explicar a qué se refiere con esto. ¿A qué se refiere con eso de que las características externas o visibles y las características de fondo? No es lo mismo cuando alguien nos presenta un poema que es escrito bonito, en un formato, acuérdense que tienen que contar así como que las sílabas y que si son 10, si son 11, si son 12, tiene un acomodo, que si es de prosa, verso, prosa, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de los tipos de texto y la forma en que son presentados. No es lo mismo cuando ustedes presentan un resumen de la operación de las ranas amarillas, ¿sí? Que un ensayo sobre la drogadicción en los jóvenes, ¿sí? No es lo mismo cómo presentas un texto que el otro, y eso es lo que vamos a ver aquí. Muy bien. Aquí volvemos a lo mismo. Les preparé también un video donde explican muy bien los tipos de textos expositivos que hay. No me gustaría volverme a arriesgar a que se perdiera la conectividad. Vamos a tratar de verlo, porque sí es importante, jóvenes. Estas ligas que les voy a pegar, les decía, en su plataforma, sí es importante que se den la oportunidad de verlas, porque sí les va a hacer un poquito de más sentido este tema que queremos ver en la clase. Les va a hacer mucho, mucho, mucho sentido, les va a ayudar mucho con los trabajos que van a estar entregando durante las semanas restantes. Así es que, por favor, les pido que puedan visualizarlo, que se den el tiempo para que lo puedan visualizar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo una vez más, para ver si se puede visualizar y ustedes puedan ver este video, ¿ok? Muy bien, creo que sí. Ahí va. Si me pudieran decir si se está...
Muy bien, jóvenes. Si se dan cuenta, pues ahí nos quedó un poquito más claro lo que son los textos expositivos. Lo dijo de una forma así muy, muy rápida, muy sencilla, pero que es a grosso modo lo que vamos a estar viendo durante estas últimas semanas de su tetra en esta materia, taller de lectura y redacción. Una disculpa por el perro, una disculpa. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Estamos viendo los textos expositivos para los que acaban de llegar. Decíamos que esta es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo en las últimas semanas, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Si no se ve la presentación o algo, por favor háganmelo saber. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahí vamos. Bien. Bien. Entonces, bueno, después de ver este video, seguimos con los textos expositivos, ¿ok? Muy bien, entonces decíamos que a estas alturas ya nos quedó claro la situación comunicativa que vamos a estar viendo. ¿Sí? Ya nos quedó claro el tipo de texto expositivo que vamos a estar viendo. También con este video nos quedó claro la situación comunicativa, que esta situación comunicativa determina la intención comunicativa y por lo tanto también la función comunicativa de la que dependen las características del texto. Aquí ya vamos a empezar por detallar el fondo y la forma de cada texto. Y decíamos, jóvenes, que esto lo vamos a ir viendo poco a poco en las últimas semanas que nos queda de clase. Decíamos que el medio que se utiliza para transmitir el texto también es variable y depende del tipo de texto que se trata. Para los textos orales se utiliza la palabra hablada, ¿sí? En cambio, para los textos escritos se utiliza la palabra impresa en una hoja, en un papel, cartulina, lámina o por otro medio. Si hay una diferencia, jóvenes, muy notoria y es importante que lo sepan. No es lo mismo cuando nosotros escribimos un texto que va a ser compartido de forma oral versus cuando elaboramos un texto que va a ser compartido de forma escrita. Por ejemplo, esto es muy común en los medios de comunicación.
los chicos, los reporteros, cuando salen a cubrir su nota, pues toman algunas notas, algunos textos, el nombre del funcionario al que están entrevistando, qué fue lo que pasó, ¿sabes qué? En esta tormenta, Hanna, hubo tantos heridos, se desbordaron tantos arroyos, etcétera, etcétera. No es lo mismo que estas personas tengan textos, una lluvia de textos, una lluvia de ideas, para después ellos tomar su micrófono, sentarse frente a una cámara y empezar a hablar, a tener que darle forma a esta lluvia de ideas, lluvia de textos, número de personas, nombre de funcionario, y tener que escribirlo. Es muy diferente y es muy importante, jóvenes. Lo que yo he visto con los trabajos que han mandado algunos de ustedes es que sí confunden el texto oral con el texto escrito. Algunos escriben, por ejemplo, bueno, lo que yo entendí, no sé, es que bueno, lo que yo entendí, porque no están hablando, es, en mi opinión, sí, después de haber leído tal biografía, después de haber elaborado mi trabajo, llego a la conclusión que esto y esto, ¿sí? Se los recuerdo, se los subrayo, porque vamos a hacer mucho énfasis en estos últimos trabajos finales. Ya deben de estar bien pulidos sus trabajos. Acuérdense, están estudiando la materia de taller de lectura y redacción y sus trabajos deben de estar lo más presentable posible, ¿ok? Muy bien. Después de este paréntesis, continuamos. En el medio periodístico impreso, las noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y columnas se acostumbra a elaborar en computadora, de la cual pasan por un proceso tipográfico para editar en un periódico, en una revista. En la actualidad, la mayoría de los periódicos tienen publicaciones en línea por medio de Internet, entonces esto es súper rápido, lo vas escribiendo o vas entrevistando a las personas y lo vas subiendo, ¿sí? En los 80s, en los 90s, todavía había un proceso de llegar a la redacción, sentarse a escribir, porque la noticia salía hasta el día siguiente. Igual también en televisión salía hasta el día siguiente, a lo mejor en televisión salía así como que algo pequeño, pero ya al día siguiente las personas estaban esperando un reportaje mucho más completo, ¿ok? Debido a su extensión, las monografías y las biografías suelen venir presentadas en forma de libros, ¿sí? Casi siempre vamos a encontrar que la biografía no autorizada de Luis Miguel, que la biografía de Carlos Salinas, que la biografía de algún artista, de algún político, etcétera, ¿sí? Muy bien, los reportes de investigación, los ensayos y las reseñas descriptivas se presentan en hojas blancas, de preferencia impresas por computadora, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Estamos viendo, repito, para los que apenas acaban de sumar a esta clase síncrona, estamos viendo los tipos de textos expositivos, escolares, periodísticos, históricos. Los escolares dijimos que eran reporte de investigación, ensayo expositivo, reseña descriptiva, y aquí lo subrayo porque ahorita les voy a explicar por qué subrayé esto. Y exposición. Los periodísticos que se dividen en nota informativa, descriptiva, crónica, reportaje, entrevista, columna. Y los históricos en monografías y bibliografías. Les subrayaba aquí la reseña descriptiva porque va a ser uno de los trabajos que entreguen al final. Acuérdense, les decía hace rato que estas clases, esta última clase es sobre textos expositivos. El día de hoy es la pequeña introducción. Las siguientes clases vamos a estar viendo a detalle lo que son los textos escolares, periodísticos e históricos en cuanto a su forma, cómo se escribe, cómo se estructura, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a tener que trabajar sobre una reseña descriptiva y la próxima actividad va a ser la reseña de una película. Sé que me van a decir que ahorita las salas de cine están cerradas, pero tenemos varias plataformas streaming que pueden ver una película, o bien si alguien se acuerda de su película favorita, podemos hacer una reseña de esa película. Más adelante les voy a decir cómo vamos a trabajar en esta actividad, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Continuamos con la clasificación de los textos expositivos. Ya indicamos que los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar, difundir conocimientos sobre un tema de la manera más objetiva posible, desde el punto de vista de los destinatarios a los que se dirigen. Los textos expositivos pueden ser de dos tipos, divulgativos y especializados.
¿Cuáles son los textos divulgativos? Tienen como finalidad de hacer llegar a un público en general la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, ahorita que estamos con esta pandemia del COVID y del coronavirus, lo que nos llega, podemos ver en pósteres, en medios de comunicación impresa, en internet, etcétera, etcétera, es información sobre el virus, qué es, qué hace, cómo protegerte. Otra rama que sale de ahí es cómo lavarte las manos, cómo evitar el contagio, qué hacer en caso de que creas que estás contagiado, etcétera, etcétera. Todo esto son textos divulgativos e informativos sobre un tema en particular. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Los textos especializados, jóvenes, tienen como finalidad hacer llegar a un público especializado cierta información técnica o científica. Para comprenderla requieren de conocimientos previos. Algunos ejemplos de este tipo de texto son los siguientes: reportes de investigación, artículos de investigación científica, libros de leyes, etc. Volviendo al caso del coronavirus o el COVID. Es un texto divulgativo o informativo porque queremos llegar hacia todo el público en general, independientemente de su edad, raza, sexo, condición, de su nivel educativo. Queremos difundir masivamente que es un virus peligroso, que debes de tener cuidado, que debes de utilizar cubrebocas, que te debes de lavar las manos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es a nivel informativo, de divulgación. Pero este tema también puede ser un texto especializado. ¿Por qué? Porque puede encontrarse dentro de revistas científicas o de revistas que van dirigidas a médicos, a epidemiólogos, o a gente muy especializada en el tema, que al momento de estar escribiendo cómo surge, cómo muta, cuál es su comportamiento, a lo mejor a mí que no soy ni médico, ni tengo contacto con el mundo científico, a lo mejor no lo voy a entender. A mí como persona normal o como simples mortales, decían en mi pueblo, me interesa saber qué hacer para no contagiarme, ¿sí? ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? ¿Cómo puedo protegerme yo para que ese virus no me alcance? Pero si soy científica, si soy persona relacionada con el sector salud, pues sí me interesa saber un poco más qué lo origina, cómo se comporta, cuántos contagios por minuto, cuántos contagios por mes, cuáles son los medicamentos que puedo yo emplear en caso de tener pacientes con con este padecimiento, ¿sí? Entonces, un solo tema, jóvenes, un mismo tema puede ser de divulgación o puede ser especializado, dependiendo del tipo del público al que van dirigidos estos tipos de textos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Vamos a ver si hay alguna duda. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nadie. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, no, el tema en sí termina hasta aquí porque les decía, las próximas clases, ahorita les voy a enseñar el calendario tal como viene aquí, las próximas clases vamos a estar manejando estos temas. Vamos a estar manejando estos temas, que les decía, las próximas 3 semanas que nos quedan, de hecho son las 3 semanas del mes de agosto, vamos a estar viendo la primera lo que son los textos escolares, la segunda semana los textos periodísticos y la tercera semana los textos históricos, que son monografías y bibliografías. Les decía que esta fue una pequeña introducción acerca de lo que es los textos expositivos. Este es nuestro calendario, vamos en la semana número 10, que es el que comprende los días del 27 de julio al 2 de agosto.
Estamos viendo lo que son los textos expositivos. Esta es la sesión síncrona. La actividad, hace rato me preguntaban sobre la actividad. Ya está en su plataforma desde el domingo. Si alguien tiene alguna duda, por favor, mándenme un correo o ahí en la opción de contacta a tu tutor. Con mucho gusto les ayudo. La actividad consiste en hacer un pequeño resumen de los conceptos que vamos a estar viendo. Les compartí lo que es la rúbrica y el formato en el que lo van a entregar esta actividad, ¿ok? Entonces tenemos la semana número 11, que es la siguiente semana. Vamos a estar viendo las funciones y las características de los textos históricos, periodísticos y escolares, ¿sí? Entonces, igual, vamos a tener una sesión síncrona. Esto va a ser del 3 de agosto al 9 de agosto. Y vamos a terminar con lo que es reporte de investigación y fichas bibliográficas. La actividad que les decía hace rato de la reseña de películas, muy probablemente no muy probablemente, la vamos a estar manejando para la clase de las funciones y características de los textos históricos, para que se vayan preparando. Y vamos a cerrar esta materia, estas 14 semanas de clase, con un reporte de investigación. Vamos a desarrollar un tema que también se los voy a dar con anticipación. Esto es porque sí van a tener que investigar un poquito más, sí van a tener que consultar algunas bibliografías, sí van a tener que hacer algunas entrevistas ahí con sus compañeros a través de un chat. Es decir, en este último trabajo van a tener que aplicar todo lo que ya hemos visto en estas semanas de taller de lectura y redacción. No se preocupen. Cualquier duda, ya saben, me pueden contactar a través de contacta a tu tutor o bien a través de un correo electrónico que ahorita se los voy a compartir también. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna duda, queja, sugerencia? ¿No? Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que le están poniendo a su materia. Yo sé que llevan más materias, que esta es una de las muchas que llevan, así que les agradezco mucho su esfuerzo, les agradezco mucho el compromiso y sobre todo que están entregando sus tareas en tiempo y forma. Falta muy poquito para que terminen. Siéntense con toda la confianza de escribirme en caso de que ustedes no entiendan algún tema, si tienen alguna duda, no solo de su materia de taller de lectura y redacción, de otros temas, si los puedo ayudar con muchísimo gusto, y sobre todo si el tema es relacionado con la redacción de textos para sus trabajos escolares. Muchísimas gracias. Esta es el correo electrónico en el que me pueden contactar, veronica.valencia@ucnl.edu.mx. Gracias por estar hoy aquí. Esta clase la vamos a subir a la plataforma y yo espero que ustedes la puedan revisar en la primera oportunidad que tengan. Ya saben, quedaron pendientes 2 videos. Bueno, uno sí lo pudimos transmitir, el otro era el de Cantinflas. No es así como que muy importante que lo vean, ¿verdad? Pero sí les va a quedar un poquito claro de hablar y hablar y hablar y hablar, y no decir nada, que es lo mismo que pasa con escribir y no estás dando un mensaje claro, porque pues a lo mejor tu escritura o tu léxico, es decir, el lenguaje que estás usando, pues a lo mejor no queda muy claro, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de esta materia, taller de lectura y redacción. Esta es la importancia de este tema que vimos el día de hoy, que son los textos expositivos. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, no duden en contactar. Gracias, jóvenes. Que sigan muy bien. Mucho éxito y nos vemos la próxima semana.